Y ha habido muchísimas reacciones ya en YouTube, en diferentes redes sociales. Muchas personas han reaccionado al respecto de esta situación y yo quise hacer una reacción un tanto diferente. Bueno, eso espero, ¿verdad? Porque no he visto todas las reacciones que la gente ha hecho. Quise hacer una reacción por lo menos de sacar 10 lecciones para nosotros de esta caída y pues aplicar la verdad a nuestras vidas. Este año yo estuve en una conferencia en mayo, una conferencia de G3, precisamente en el estado de Texas, donde el pastor estaba ejerciendo el pastorado. No en la iglesia de él, pero en otra iglesia, y él fue uno de los predicadores principales, una conferencia organizada por G3, y este pastor ejerce mucha influencia, es muy conocido en Estados Unidos y en todo el mundo. Bueno, de hecho, este año estaba yo ahí sacando las cuentas que he leído 4 libros del hermano este año, y uno de ellos es It Will Cost You Everything, que tiene que ver con el discipulado y que habla precisamente de lo que cuesta seguir al Señor, seguir a Jesús, servir en el ministerio. Y bueno, cuando tú estás de alguna manera tan empapado y tan conectado con el ministerio de alguien y suceden este tipo de cosas, pues sí, uno queda un poquito en shock. Amén. Entonces, eso es más o menos el contexto de lo que ha estado pasando. Y yo quise hacer entonces una video reacción tratando de sacar por lo menos 10 lecciones de esta situación y poderle dar una aplicación entonces a nuestras vidas. Y eso es lo que voy a hacer. Va a ser un en vivo muy breve. De hecho, por un momento pensé simplemente en grabarlo y subirlo a YouTube como un video grabado, pero mejor decidí hacerlo en vivo. Y así que yo sé que a lo mejor en este momento no vamos a tener muchos conectados, pero esperamos que otras personas lo puedan mirar en diferido. Bueno, vamos entonces al asunto, hermanos. 10 lecciones de esta caída del pastor Steven Lawson. No es algo muy extenso, es algo bastante breve y vamos a irlas viendo entonces una por una. Aquí está la primera lección, hermanos, que podríamos aprender de esta situación. La primera lección es, hermanos, que pueden caer en pecado los falsos maestros, pero también pueden caer en pecado pastores que son de sana doctrina. Esto es algo que yo creo que muchas veces, no sé, como que no se nos ocurre, ¿no? Muchas veces pensamos que es normal de los falsos maestros caer en inmoralidades, porque de hecho su misma doctrina no los puede sostener, no predican de una manera enfática acerca del arrepentimiento, en contra del pecado, a favor de la santificación. Y uno dice, no, pues estos falsos maestros que no son enfáticos en estos temas están más propensos a caer. Y tendemos a pensar que los maestros de sana doctrina, pues su misma doctrina lo sostiene. Pues están constantemente predicando contra el pecado, llamando al arrepentimiento, llamando a la santificación. Y por tanto, debido a esto, pensamos como que nosotros ya no, los seguidores o los que escuchamos a estos hermanos, como que nos programamos que por cuanto su mensaje es a favor del arrepentimiento, en contra del pecado, llamando a la santificación, podemos caer en el error de pensar que los hermanos no van a caer en pecado. Entonces, la primera lección, hermanos, que podemos aprender de esto es que el pecado en sí, hermanos, es algo general. ¿Okay? La realidad es que aunque es más baja la estadística de caídas de pastores de sana doctrina comparada con las caídas de falsos maestros, sin embargo, hermanos, sí pueden caer y sí podemos caer. La sana doctrina no nos hace infalibles, no nos hace impecables. Impecables solamente Jesucristo. Obviamente, ¿verdad? Duele más el pecado de David que pues el pecado de Goliat, ¿no? O duele más que caiga en adulterio, pues el rey David, que cayó en adulterio, de hecho, a que se escuchara por allá en Filistea que un príncipe filisteo cayó en pecado. Pero eso no quiere decir, hermano, que no caen en pecado aquellas personas que consideramos siervos de Dios, que consideramos ortodoxos en su doctrina y que consideramos sanos en su doctrina. Esa es la primera lección, entonces, hermano, que nos queda, y seamos humildes a la hora de señalar cuando caen los falsos maestros, porque
pues también caen los maestros que consideramos de sana doctrina y seamos congruentes, ¿verdad? Si señalamos cuando un falso maestro cae, pues también tenemos que decir, mira, hay un hermano que es considerado de sana doctrina y que ha caído también. Esa es la primera lección, hermanos, que podemos sacar de esta situación. La segunda lección es, hermanos, que no debemos poner en un pedestal a ningún hombre por muy sana doctrina que tenga. No debemos poner a ningún hombre entonces en un pedestal por muy sana doctrina que tenga. Tendemos a ser duros con los falsos maestros, como decía yo hace un rato. Inmediatamente condenamos todo lo que hagan y tendemos un poquito como a excusar a los maestros que nosotros tenemos como de sana doctrina. Tendemos un poquito a idealizarlos. Eso a veces puede provocar que nos olvidemos que son meros hombres y que pueden caer. Entonces, entre más los idealicemos, entre más idealicemos a un pastor que lo consideramos un predicador de sana doctrina, pues más nos dolerá y más nos afectará cuando éste caiga. Amén. Claro, debemos honrar a los siervos de Dios, obviamente, ¿verdad? Debemos honrarlos, especialmente si han observado un carácter irreprensible por muchos años, etcétera, pero eso no implica que aún después de haber observado un carácter irreprensible por muchos años, no puedan caer eventualmente o en el futuro o en una situación. Entonces, cuidemos que nuestra honra hacia estos hombres sea mesurada, que no sea una honra que acaba colocándolos en un pedestal y prácticamente llevándonos casi a la idolatría. Amén. Ningún pastor debe de ocupar en sí el trono de nuestro corazón. En el trono de nuestro corazón debe de estar Cristo entronado, no compartiéndolo con ningún otro hombre. Repito, esto no quiere decir que no debemos honrar a los siervos de Dios, que son siervos de Dios, pero tengamos mucho cuidado, hermanos, de no caer en idolatría. Yo creo que estas instancias nos recuerdan aquel pasaje que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y con esto obviamente tampoco estoy llamando a la desconfianza, a andar toda la vida en una sospecha, sospechando de todo mundo, pero sí a no confiar en el sentido de depositar prácticamente toda nuestra dependencia de esas personas, porque ¿qué va a pasar si caen? Nos va a afectar mucho más. Entre más los idealicemos, más nos va a afectar emocionalmente su caída si eventualmente eso sucediera. Esa es la segunda lección que les quiero dejar. La tercera lección, hermanos, es que tener sana doctrina no es suficiente para vivir entonces en santidad. Tener sana doctrina no es suficiente para vivir en santidad. Tengamos cuidado de que no nos jactemos meramente de sana teología, de sana doctrina, y que a la mera hora estamos llevando un estilo de vida libertino. Debemos leer teología, claro, debemos leer doctrina, debemos prepararnos y estar lo mejor preparados que podamos en el ministerio, pero sobre todo no podemos hacer esas cosas a expensas de dejar de orar, a expensas de dejar de confesar nuestros pecados constantemente en oración, de confesar constantemente en nuestras debilidades y las cosas en las cuales nos sentimos tentados. Deberíamos, de hecho, de tener un grupo de personas en quienes confiamos y decirles, oren por mí, me siento débil o me siento tentado en alguna situación en mi vida. ¿Ok? Entonces, tener sana doctrina no es suficiente. Hay una serie de prácticas espirituales y de devocionales que nosotros debemos de hacer y darnos cuenta que el buen estudio de la teología siempre nos debería de llevar a la adoración. El estudio de la teología siempre debería de llevarnos a la oración sincera ante Dios. Yo ahorita estoy dando un curso de teología a un grupo de hermanos y una de las cosas que les hice mucho énfasis cuando comenzamos el curso fue ese, hermanos, no dejen de orar, no dejen de leer su Biblia, no dejen de adorar a Dios. Esas tres cosas les recomendé. No solamente se trata de que estudiemos teología, no, se trata de que usted lea su Biblia también y la lea no solo con el propósito de hacer sermones o de hacer exégesis, sino de alimentarse espiritualmente. Y también les dije, no descuiden su vida de oración y toda buena doctrina los debe de llevar a una buena doxología, que es el adorar a Dios de corazón y sinceramente. Entonces, esa es la cuarta lección, hermano, que nos deja esta situación. Y, perdón, la tercera
Y ahora vamos entonces a la cuarta. Y la cuarta lección es esta. La cuarta lección es cuando un pastor o predicador de sana doctrina cae, eso debe hacer sonar las alarmas en nuestra vida y cuidarnos para no caer nosotros también. Repito, cuando un pastor o predicador de sana doctrina cae, eso debe de hacer sonar las alarmas en nuestra vida y cuidarnos para no caer nosotros también. Bien importante eso, hermanos, ¿ok? La caída de un hombre que conoce la Biblia, que se supone que ha pasado por una serie de criterios y requisitos morales y de carácter que le han demandado el ministerio antes de ser ordenado, pues eso quiere decir que es una persona en un rango, ¿verdad? Elevado, que conocen teología, que muchas veces saben los idiomas originales, hacen exégesis, de una manera tan hermosa en sus mensajes expositivos, etcétera. ¿Ok? Pero, hermanos, recordemos entonces de que si esas personas han caído con toda esa preparación, con toda esa demanda que el ministerio les pide de ser irreprensibles antes de ser ordenados, pues hermano, ¿cuánto más estamos propensos a aquellos cristianos de a pie, ¿no? Aquellos cristianos que pues apenas vamos comenzando o aquellos que van comenzando en el ministerio, que son débiles, que son jóvenes, que son inexpertos, creo que esto nos debería de hacer sonar las alarmas a todos. eh, Debería de llevarnos a hacernos una revisión, ¿no? Perdón, a examinarnos, a analizarnos y decir, bueno, ¿cómo andaré yo? ¿Cómo estaré yo? Y esa es una lección que también, hermanos, podemos sacar de esta situación. Estoy tratando por medio de estas 10 lecciones sacar algo positivo dentro de todo esto que sabemos que ha sido negativo en estos días, hermano. Vamos a la quinta lección y la quinta lección es, ante la caída de un pastor, le toca al pueblo ser fuerte y maduro. ¿Ok? ¿Puede caer un pastor en pecado? Sí, sí, puede caer un pastor en pecado. Eso, hermanos, se ha visto recientemente y a lo largo de toda la historia. ¿Ok? Personas que han estado en el ministerio y que han caído en pecado. Es casi imposible que ante la caída de un pastor que uno admira, uno no se sienta que estás tropezando en tu fe. Es imposible o casi imposible que lo tomes como si nada hubiera pasado. Uno se pone triste, uno cuestiona cosas, uno se siente decepcionado, pensativo. ¿Ok? En ese proceso, los más débiles, los más inmaduros, pueden hasta acabar alejándose de la iglesia. ¿Ok? Porque recuerde que no todos tenemos el mismo dominio propio, el mismo dominio de nuestras emociones. Y hay personas que esta situación los puede de hecho llevar a una crisis de fe. La lección entonces que deberíamos de sacar de esto es que ante la caída de un pastor nos toca ser fuertes, nos toca ser maduros. Una situación como esta, hermano, pone a prueba nuestra fe, pone a prueba nuestra madurez, pone a prueba nuestra fortaleza espiritual. Y de hecho, no tiene que ser alguien en sí tan importante como el caso de este varón que estamos mencionando. La simple caída de un hermano de la iglesia cuando tú lo tenías en una estima elevada te afecta, ¿no? Entonces, ¿qué podemos aprender de la caída de los siervos de Dios? Tenemos que aprender a ser fuertes y a ser maduros. Esa es la quinta lección positiva que podemos sacar de esta situación. Vamos a ver la sexta. La sexta lección es que nuestro amor y misericordia por los que pecan serán probadas. ¿Ok? Esta situación, hermano, de cuando un hermano cae en pecado, pone a prueba también nuestro amor y nuestra misericordia. ¿Ok? A favor de los que han pecado. Nuestro corazón será probado para ver si aparte de molestarnos en un celo justo que viene de parte de Dios, también seguimos teniendo misericordia y amando a este hermano, especialmente cuando los hermanos confiesan su pecado, ¿no? Especialmente cuando vienen y reconocen sus fallas y se arrepienten y piden perdón. En este sentido, yo no sé bien cómo será el caso del hermano,
del que estamos tratando en cuestión, el tema de su arrepentimiento y de su confesión. Sabemos que confesó, no sé hasta qué nivel sea su arrepentimiento, eso el documento no lo habla, pero yo sí le quiero decir en general, no específicamente de este caso, pero sí en general, que cuando alguien confiesa su pecado, muestra su arrepentimiento, aparte de nuestra molestia porque pecó, debemos respirar profundo y orar por el hermano. Orar por el hermano, seguirle amando, extenderle la misericordia, porque el que cree estar firme, mire que no caiga, dice la palabra. Y si alguien peca, dice que nosotros que somos espirituales le restauremos con espíritu de mansedumbre, no sea que nosotros también seamos tentados. Entonces, los ancianos de la iglesia, aparte de disciplinarlo, deben orar por él, visitarle, restaurar su matrimonio, llorar con ellos, como dice las escrituras, ¿no? Llorad con el que llora cuando alguien está pasando por una situación de este tipo. Cuando un hermano no confiesa su pecado, los ancianos de la iglesia deben de proteger a la iglesia de este hermano, porque se acaba volviendo una mala influencia para el resto de la iglesia. Pero cuando el pecador confiesa su pecado, entonces los ancianos deben de proteger a ese hermano de que la iglesia no lo quiera linchar, entre comillas, ¿no? De una manera espiritual, en el sentido de dejarle de hablar, condenarlo inmediatamente al infierno, condenarlo inmediatamente como un hereje o como un falso cristiano. Entonces, esta situación, hermanos, se presta también para que nosotros, en nuestra fe, sea probado nuestro amor y nuestra misericordia por los que pecan, ¿no? Y esto es bíblico y es necesario, hermanos. Vamos a la lección número 7 que podemos sacar de esta situación. Y es que los pecados sexuales no respetan edad. No respetan edad. El pecado aparentemente por el que se está removiendo al hermano del ministerio tiene que ver con una cuestión de inmoralidad sexual. La descripción que hacen ahí, una relación inapropiada con una mujer y que no es específica, porque no dice más, sabemos que se refiere entonces a un pecado de inmoralidad sexual. El hermano tiene 73 años, 73 años de edad. Nadie está esperando en sí que un ministro de esa edad pues ande con otra mujer, ¿no? Aparte de su esposa. La realidad es que no pasa por tu mente. Uno ya comienza a ver a esas personas como unos venerables ancianos que pues no piensa uno que a estas alturas del partido, como alguien diría, vaya a salir con algo como esto. Pero la realidad, hermanos, es que no deberíamos de admirarnos, ¿no? No deberíamos de caer en un estado de fariseico de decir, híjole, qué barbaridad ese viejito haciendo esas cosas. Les recuerdo que el mismo David en su lecho de muerte mandó a que le trajeran mujeres para que estuvieran con él y le pudieran dar calor en el cuerpo. Realmente, hermanos, los pecados sexuales no respetan edad, no respetan edad. La lascivia o la lujuria que uno pueda tener en el corazón no tiene nada que ver con el nivel de testosterona que uno tenga en el cuerpo. ¿No? Yo siempre he dicho que hay dos tipos de deseo sexual, el deseo sexual físico que se satisface teniendo relaciones, ¿verdad? Y los pastores casados se supone que satisfacen ese deseo con su esposa, pero hay un tipo de deseo sexual que está en el corazón que no lo satisface nada. Es una idolatría muchas veces por el sexo y si no tenemos cuidado, podemos ser los próximos. Yo creo que este es un llamado a los pastores jóvenes a que cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestro matrimonio, cuidemos cómo nos relacionamos con otras mujeres, siempre siendo respetuosos con las hermanas. La Biblia dice claramente, no desearás la mujer de tu prójimo, hablando de las mujeres en general. A las mujeres mayores dice que las tratemos como a madres. A las mujeres más jóvenes dice que las tratemos como a hermanas con toda pureza. Entonces, esta es la lección. Los pecados sexuales no respetan edad y si de alguna manera a estas alturas del partido le ha sucedido a este hermano, pues con cuánta más razón los pastores jóvenes no debemos de tener cuidado y, ¿verdad?, ser muy prudentes siempre en cómo nos relacionamos con nuestras hermanas en Cristo y con las mujeres en general allá afuera, ¿no? Esa es la séptima lección. Vamos a la octava. Y la octava lección es, cuando un ministro peca, la iglesia lo debe disciplinar, ¿ok? La iglesia Trinity Bible Church está haciendo lo correcto, disciplinar al pastor porque ha confesado un pecado. Esta es una lección importante, hermano. ¿Y sabe por qué es importante?
Es importante porque el día de hoy, hermano, en muchas iglesias, al no haber un gobierno bíblico de ancianos, al no ser regidas las iglesias, la mayor parte de iglesias como deberían de ser regidas según el Nuevo Testamento, y son regidas más como por un pastor que es el dueño de la iglesia, entonces muchas veces estos pastores, en lugar de estar sometidos al resto de ancianos de la iglesia, más bien son los jefes del resto de los ancianos de la iglesia y son como los dueños de la iglesia y prácticamente muchas veces hasta los dueños, se creen hasta los dueños de las personas, no solamente de las cosas materiales, sino de las personas que ocupan el edificio en la reunión. Entonces, hay pastores que pecan, no se dejan disciplinar por nadie, los que se enojan en la iglesia por su pecado los corre, sigue pastoreando con los que se quedan, o bien en su defecto, si se tiene que ir, se va, pero no se deja disciplinar, se va a plantar otra iglesia donde nadie le conozca, en fin, es un caos. Y por lo menos aquí una lección que podríamos aprender de cuando este tipo de cosas se dan es que un pastor, un ministro, cuando cae en este tipo de situaciones, no debe él de manera autónoma decir esto es lo que yo voy a hacer y esto es lo que se va a hacer. Son los ancianos los que deben de decidir sobre él y disciplinarlo, porque de por sí ya el pecado ha traído murmuración a la iglesia, ¿no? Ya es suficiente con ese pecado que se hizo para que todavía el que cometió ese pecado quede libre, quede sin ninguna disciplina y siga ministrando como que no hizo absolutamente nada y como que estuviera en un buen estándar moral para seguir predicando como si nada hubiera pasado. Entonces, esta es otra lección que nos queda de esta situación, que los ancianos de la iglesia están haciendo lo correcto en disciplinarlo y en dar un comunicado de la situación que está sucediendo. Esa es la octava lección, nos quedan dos y con eso terminamos, hermano, para no alargarnos mucho con esta reacción. La novena lección, hermano, que podemos sacar de esta situación es que debes de honrar a tu pastor local y orar por él para que se cuide y Dios lo guarde. Ahorita la noticia de este pastor, como él es un hombre muy mediático, conocido en Estados Unidos y en todo el mundo, pues obviamente ha afectado a muchas personas, pero seamos realistas, la mayor parte de los que están afectados no son ovejas de este pastor. Él tenía su iglesia y tenía sus ovejas, pero tú tienes tu pastor, tú tienes un pastor local en la iglesia por el cual tú debes honrar. Todos somos seguidores, yo no voy a negar eso, de ciertos pastores por internet y muchos de ellos se les tiene en alta estima porque son grandes expositores de la palabra del Señor, pero no se les puede estimar más que a los pastores locales. Así que todos aquellos que vayan a escuchar este video, yo le quiero decir, la honra principal que tú debes es a tu pastor local y orar por él. Orar para que Dios lo cuide, para que él se cuide y para que Dios también lo guarde de caer en algo como esta situación. Entonces, pues el pastor que ha caído no es tu pastor, ¿no? A menos que tú seas miembro de esa iglesia donde él estaba pastoreando. Tu pastor es el que te predica cada domingo. Y está bien que en algún sentido nos afecte esto y estamos dolidos por el hermano, pero por lo menos dale gloria a Dios si tu pastor está bien y se ha guardado y el Señor lo ha guardado hasta hoy, pues para que tú, ¿verdad?, sigas también orando por él y ayudándole en algo que tú, ¿verdad?, puedas hacer por él en oración. Es muy, muy importante. Y así entonces, hermanos, llegamos a la 10ª lección de estas 10 lecciones y es que la iglesia saldrá de esto porque depende de Cristo, quien es el príncipe de los pastores. ¿Ok? Cuando cosas como estas pasan, la iglesia se estremece. Pero al final, hermanos, la iglesia siempre sigue adelante. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Cristo. Es Cristo el que sostiene, hermanos, a la iglesia y a su iglesia en medio de la tormenta. Los pastores somos meramente hombres falibles, humanos, débiles. Pastoreamos un periodo de 40, 50 años al que le va muy bien y es longevo y en buena salud puede pastorear todos esos años. Morimos y la iglesia sigue. ¿Ok? La iglesia sigue. Así que esta es una lección muy importante con la cual quise cerrar, hermanos, porque es un llamado a decirles, hermanos, tranquilos. Quizá algunos usen esto como una excusa para irse, porque en realidad ya de por sí quizá andaban mal espiritualmente,
pero los demás, los que andamos bien espiritualmente, quizás nos dé una sacudida, pero será una sacudida para bien, para estar más fuertes y salir todavía más fuertes después de esta prueba. Creo que estas cosas pueden probar nuestro carácter, nuestra fortaleza y ayudarnos a seguir edificando y contribuyendo para la iglesia de Cristo, porque Él es el príncipe de los pastores y en sí, aunque los pastores han sido puestos en la iglesia por Él mismo, no depende en sí la iglesia de esos pastores, sino de Él, que Él fue el que prometió. No prevalecerá ni el infierno ni el Hades en contra de mi iglesia, porque la iglesia es de Él. Nosotros no la compramos, nosotros simplemente somos administradores y le vamos a dar cuentas al Señor por eso y por el trabajo que estemos haciendo. Así que hermanos, ahí está, quise hacer esta video reacción, no quise la verdad quedarme callado al respecto, ayer no me quise pronunciar, tenía una clase, estaba un poco ofuscado y todo, de hecho ni lo comenté para nada en la clase, solamente con el grupo de predicadores en privado lo estuvimos comentando, pero ahí está, hermano, 10 lecciones que podemos aprender de la lamentable caída del pastor Steven Lawson, que fue una noticia que se hizo mundial el día de ayer, y hay pues docenas y docenas de videoreacciones ya en el internet, tanto en inglés como en español, en varios idiomas, y yo quise por lo menos tener una reacción un poco diferente trayendo 10 lecciones espirituales que podemos sacar de esta situación, hermano.